Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, a todes. Hoy tenemos un nuevo encuentro en el marco de las charlas que nos venimos dando a través de Diario Contexto, a través del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos, y en este marco de las charlas que nos hemos venido dando, hoy vamos a charlar con un diputado venezolano, un diputado, un amigo también de la casa, Juan Romero, historiador, reconocido intelectual, quien fue parte de la representación de Venezuela aquí en Argentina y hoy está ejerciendo un cargo en la Asamblea Nacional de Venezuela. Con él charlaremos la actualidad venezolana, los diálogos de paz, la situación de Venezuela en el marco de la pandemia y también las elecciones internas en el PSUV. Juan, muchas gracias por atendernos. Héctor, gracias. Un placer coincidir de nuevo contigo. Buenos recuerdos de esa estancia en Argentina. Sos de esos amigos que a uno le quedan en el recorrido. Así que para mí es un placer estar contigo. Muchas gracias, Juan. Y pasando directamente a los temas que hoy nos convocan en esta charla, hoy el presidente Maduro eh, informó al mundo, porque el mundo está siguiendo lo que pasa en Venezuela, que se acaba de firmar un memorándum de entendimiento con la oposición. Contanos un poco qué son estos diálogos que se están llevando adelante en México, quiénes participan de ellos y qué implica este memorándum. Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que resaltar es la persistencia, la insistencia, la constancia, la permanencia del gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro en buscar un punto de encuentro sobre la base de las diferencias. Esto es un tema que no es nada ligero. Es decir, muchas veces cuando se analiza los procesos democráticos, se insiste mucho en el consenso. Y cuando se insiste tanto en el consenso, desde el punto de vista de la filosofía política, se ignora muchas veces que lo cotidiano, lo natural de las relaciones en política es precisamente el disenso. Lo adecuado, lo institucional de un sistema político es cómo maneja ese disenso. Y creo que en el caso específico de Venezuela, esta instalación de esta mesa de diálogo con la participación enorme, significativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la mediación del Reino de Noruega es de resaltar, ¿no? Como tú debes recordar y los que nos están siguiendo a través del esfuerzo que tú haces con el observatorio de la Universidad de La Plata, esto es un diálogo que ha venido insistiéndose mucho del año 2018. En el año 2018 estuvo a punto de concretarse un acuerdo. Ese acuerdo fue firmemente boicoteado bajo la presión de los intereses del gobierno de Donald Trump, ¿no? Estando ya a punto, ya concretado también los elementos de ese acuerdo de entendimiento. Luego, posteriormente, en el año 2019, que fue al mismo tiempo el momento en el cual el exdiputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, pretendió erigirse como presidente espurio de Venezuela, también se intentó otro acuerdo y entramos en 2 años muy duros, 2019 y 2020, que dieron origen a esta mesa de negociación. Yo creo que en primer término hay que entender que la mesa de negociación es sin duda una muestra de la capacidad de resiliencia, no solo del presidente Nicolás Maduro y de todo el equipo de gobierno, sino de los venezolanos. Es decir, un país como el nuestro, Héctor, cuya asfixia ha generado unas pérdidas superiores a los 196 mil millones de dólares, y de esos 196 mil millones de dólares, más de 65 mil millones de dólares directamente relacionados con el principal rublo de ingreso de Venezuela, que es el petróleo, no es cualquier cosa.
¿no? Para que la gente que nos vea, yo siempre hablo de esta cifra, solo con 20 millones de dólares nosotros pudiéramos los venezolanos cubrir los CLAP, los consejos locales de alimentación y producción que atienden a casi 7 millones de familias venezolanas durante 2 meses tranquila de la vida, con solo 20 millones de esos 196 mil millones de dólares. Entonces, esto un poco para percibir el alcance y el impacto que ha tenido este bloqueo. Y entonces esto hace aún más valedero la insistencia en el diálogo, la insistencia en establecer unos canales a través de los cuales pueda restituirse el manejo de la diferencia. Aquí no se trata, y esto también es importante que lo recalque, que el presidente Nicolás Maduro intente imponer las perspectivas que sobre la construcción de lo que hemos llamado el socialismo bolivariano tenemos nosotros. Tampoco se trata de que la oposición nos imponga a nosotros esa visión neoliberal de la democracia, sino que se trata de que ambos manejemos el disenso, de que ambos manejemos las diferencias que existen en el marco de un sistema democrático, de un sistema donde debemos indudablemente buscar unas fórmulas de entendimiento. Y yo creo que estos puntos que han sido acordados en esta mesa de diálogo, en el día de ayer se concretó, son de gran alcance y significado, sobre todo si además, Héctor, nosotros consideramos el impacto que en términos de una agenda violenta, de una agenda coactiva, de una agenda transgresora, como me gusta a mí denominarlo, ha venido manejando la oposición desde el año 2015, después del decreto Obama de marzo de 2015. En este diálogo está incorporada toda la oposición o hay un sector que sigue afuera? No está incorporada toda la oposición. Recuerda que además, en el caso específico, y esto también es importante que lo sepan los que nos escuchan a través de contexto, que la oposición venezolana, si algo se caracteriza, es su heterogeneidad. Hubo un intento en el año 2015 de construir lo que ellos llamaron la Mesa de la Unidad Democrática. En esa Mesa de la Unidad Democrática entró una muy variopinta serie de organizaciones políticas, desde organizaciones que se definían de extrema izquierda, como fue la organización política Bandera Roja, formada por guerrilleros, hasta gente muy de derecha, como es la gente de Primero Justicia. Pero en este caso, gente de esa de extrema derecha, como es el caso del Partido 20 Venezuela, no está sumado y otras agrupaciones particulares. Hay un nuevo intento de denominación. Yo vuelvo a insistir en los esfuerzos que ellos han venido haciendo por crear una plataforma unitaria desde la Coordinadora Democrática, aquella famosa que fue la responsable del intento de golpe de Estado contra Chávez en el año 2002, hasta esta Mesa de la Unidad Democrática, han sido varias las instancias de organización. Ahora ellos se han definido como una plataforma unitaria de Venezuela. Y en esa plataforma hay representantes de Primero Justicia, hay representantes de organizaciones como partidos tradicionales como COPEI o Acción Democrática, y hay otras organizaciones que definitivamente son de menor cuantía, pero que sin lugar a dudas intenta ser una oposición que busca y que ha comprendido la necesidad primero de un entendimiento, pero más que un entendimiento es sin lugar a dudas que el documento firmado ayer es un reconocimiento tácito a la legitimidad del gobierno venezolano, encarnado en la figura del presidente Nicolás Maduro. Y yo creo que ese es el principal elemento de éxito, ¿no? Sobre todo una oposición que desde el año 2018 venía insistiendo en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no representaba a nadie, venía insistiendo en unas matrices sumamente tiradas de los cabellos, como decimos en argot venezolano, de que ellos representaban el 80% de la población venezolana, que el gobierno de Nicolás Maduro no contaba con más de 10% del apoyo. Y bueno, indudablemente esto ha demostrado que los últimos procesos electorales, desde el proceso electoral de diciembre, en el cual gente como yo fuimos electos diputados con una concurrencia muy importante, superior al 30% del padrón electoral, hasta el proceso interno que vivimos tanto en julio pasado como ahora el 8 de agosto, muestran, en mi criterio,
verdaderas fortalezas en términos de la participación en el sistema electoral venezolano. Sobre todo, Héctor, considerando que este modelo que nosotros implementamos es un modelo basado en la experiencia que ustedes han adelantado desde hace mucho tiempo, que son las elecciones primarias abiertas, ¿no? Nosotros es la primera vez que las hacemos de tal magnitud y el balance y ya no estoy hablando como actor político que soy, es decir, como representante político del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino que lo estoy hablando en función de mi profesión de politólogo e historiador. Creo que estas elecciones primarias abiertas han demostrado, como te lo señalaba a ti en una entrevista anterior que tuviste a bien hacerme, han demostrado la fortaleza de la democracia interna del Partido Socialista Unido de Venezuela y han demostrado las potencialidades que tiene la concurrencia del sistema electoral venezolano, en medio, insisto, de unas condiciones totalmente anómalas. Yo que mantengo un diálogo constante con nuestro mutuo amigo Atilio Borón, Atilio siempre le ha señalado tanto a mi persona como al propio presidente Nicolás Maduro, cuando nos hemos reunido aquí en la red de intelectuales en defensa de la paz y la humanidad, de la cual él forma parte y es corresponsable del capítulo argentino de la red de intelectuales. Atilio siempre ha dicho que él nunca sale de su asombro al analizar cómo una democracia asediada, porque sin duda de duda la democracia venezolana es una democracia asediada, a pesar de ese asedio, sigue insistiendo en mecanismos de consulta, en mecanismos de movilización, en mecanismos que aseguren el ejercicio del derecho al voto. Yo creo que eso es un éxito contundente que habla muy bien de la institucionalidad del sistema político venezolano y que habla aún mejor de la disposición de los venezolanos para construir un diálogo fructífero por encima de las diferencias que, insisto, son propias de la naturaleza humana. Se firmó el referéndum, se firmó el memorándum. Ahora, ¿qué sigue? ¿Y qué implica la firma de ese memorándum, además del gesto político, el reconocimiento a la institucionalidad venezolana? ¿Qué implica de ahora en adelante que la oposición haya firmado junto con el gobierno este memorándum? Bueno, el primer elemento, la consecuencia de esto es sin duda el reconocimiento tácito con la firma de la institucionalidad del gobierno representado en la figura del presidente Nicolás Maduro y de la naturaleza y la legitimidad tanto del Consejo Nacional Electoral como de las instituciones que conforman la estructura del poder nacional. Es lo primero. Pero en segundo término, y no por eso menos valioso, es que la firma por parte de estos representantes de la oposición significa también su aceptación tácita de concurrencia en las elecciones que ya están siendo convocadas para el 21 de noviembre, en donde va a producirse una relegitimación de los gobernadores estadales, lo que ustedes denominan las provincias en Argentina, para los que nos están escuchando desde Argentina, pero al mismo tiempo son las municipalidades, o sea, los alcaldes, los intendentes, como le llaman ustedes, nosotros los llamamos los alcaldes. Y eso también va a significar la relegitimación de los diputados provinciales, lo que ustedes llaman los diputados provinciales, que nosotros les decimos legisladores regionales, y los concejales o los representantes políticos en las municipalidades, ¿no? Entonces estamos hablando de 4 procesos electorales: alcaldes, ¿no? Sí. O gobernadores, también alcaldes y gobernadores, legisladores regionales y concejales. Entonces son 4 estructuras. Para que más o menos en términos numéricos lo entiendan, estamos hablando de 24 gobernadores, estamos hablando de 335 alcaldes o intendentes, estamos hablando de unos consejos legislativos en donde, si sumas los consejos legislativos de los 24 estados, estamos hablando de casi 400 legisladores en todo el país, ¿no? Y estamos hablando también aproximadamente de una cantidad de casi 500 concejales municipales. Es decir, estamos hablando de casi 1000 nuevos representantes políticos que van a ser elegidos en el mes de noviembre, el 21 de noviembre. Eso, insisto, en medio de las condiciones de una democracia asediada como es la venezolana, sometida a las asfixias económicas, sometida al impacto de las pérdidas económicas de las cuales te hablé, de más de 196.000 millones de pérdidas directas, de más de 40.000 millones en fondos
retenidos ilegítimamente en diversas partes del mundo, es mucho decir en términos de la calidad democrática del sistema político venezolano. ¿Cómo reaccionará la comunidad internacional y en específico Estados Unidos y la Unión Europea, que siempre han apoyado a la oposición más reaccionaria contra el gobierno de Nicolás Maduro, e incluso por mucho tiempo no han reconocido la legitimidad de ese gobierno? Mira, yo tengo la expectativa que reaccionen de la mejor forma, porque uno de los puntos del memorando de entendimiento es la conformación de un grupo de amistad. Ese grupo de amistad, por la dinámica de negociación, van a ser propuestos tanto por el bloque del gobierno representando a Nicolás Maduro como por el bloque de la oposición. Muy seguramente, por el lado de la oposición va a estar, sin lugar a dudas, un representante de Estados Unidos. De eso no tengo prácticamente ninguna duda. Ya Rusia se puso a la orden para ser parte de ese grupo de amigos en representación y en base a las relaciones de amistad y apoyo recíproco que tiene con Venezuela. Creo que muy seguramente vaya a estar también España, que ha mostrado su interés en participar ahí. Esperemos que otros países de Latinoamérica formen parte de ese grupo de amigos. Muy seguramente la Argentina, representado en el gobierno de los Fernández, también nombre un representante que facilite. Es seguro que la oposición proponga a Brasil, ¿no? Que ha sido de los países en América Latina que más duro ha sido contra Venezuela, y ahí obviamente se buscará crear un equilibrio. Eso creo que va a atenuar mucho el discurso especialmente agresivo que ha tenido la comunidad europea hacia nosotros y la actitud sumamente violenta que tuvo en un momento determinado, sobre todo el sector republicano del Partido Republicano contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esto no significa, y esto quiero ser muy puntual, que yo acoja la esperanza que el gobierno de Bin Laden cambie radicalmente su postura hacia Venezuela. No creo. Creo, y esto forma parte de gobierno mi de Joe análisis, Biden. cuando uno, el gobierno de Biden, cuando uno analiza el gobierno de Biden, uno se da cuenta que indudablemente va a buscar atemperar la oposición que tradicionalmente tiene hacia el gobierno de Venezuela. Y muy seguramente va a intentar mostrar una cara de más búsqueda de diálogo, pero en el fondo no creo que vaya a haber grandes modificaciones en cuanto a la actitud del verdadero poder, lo llamamos el triángulo de acero, es decir, los lobbies en el Congreso norteamericano, los grupos de defensa y los grupos económicos asociados con el aparato armamentista norteamericano. Yo no espero grandes cambios en esa área. Lo que sí espero es quizás un discurso más atenuado en términos de la oposición hacia el gobierno de Nicolás Maduro, buscando con eso una aparente construcción de un camino de diálogo, pero en el fondo van a mantener sin lugar a dudas las mismas posturas que han caracterizado a el gobierno de Joe Biden hasta este momento. Dos preguntas relacionadas con esto último, ¿no es cierto? Con la influencia del gobierno de Biden, del gobierno norteamericano en general, de los gobiernos anteriores, incluso el de Obama y el de Trump, en la injerencia constante en Venezuela, la conducción casi directa de la oposición venezolana. A nosotros nos llegan a Argentina a través de los grandes medios hegemónicos de comunicación, que generalmente responden a esos mismos intereses, algunas figuras de la oposición venezolana más que otras, ¿no es cierto? Y en el último tiempo las figuras que nos llegaron fueron Capriles en su momento, Leopoldo López y después Guaidó. ¿Son lo mismo los tres? ¿Representan los mismos intereses? ¿Representan los mismos intereses pero tienen distintas estrategias? ¿Qué nos puedes decir de estos tres referentes de la oposición que son los más conocidos en Argentina? Bueno, mira, primero los tres tienen los mismos intereses.
¿no? Los tres representan una vertiente de la oposición venezolana entreguista, con un escaso sentido de la defensa de la soberanía y la independencia. Ahora, en términos de su origen, de sus estrategias, son distintas. Por ejemplo, hay elementos que unen a Capriles Radonsky, el candidato presidencial, y Leopoldo López. Un elemento que lo une es que los dos son parte de una élite económica con enormes tradiciones y enorme poder en Venezuela. Tanto Leopoldo López como Capriles representan a grupos familiares de gran tradición en la historia económica venezolana, ¿no? Eso los une. Ahora, hay una diferencia importante. Leopoldo López representa una agenda mucho más transgresora, es decir, una agenda violenta, una agenda que sigue apostando a la conspiración, que sigue apostando al asesinato político, que sigue apostando a una vía violenta, mientras que Capriles, siendo como Leopoldo López un representante de los sectores más oligárquicos de mayor tradición en Venezuela, ha venido apostando por una vía democrática. Pero en mi criterio, esa apuesta de Capriles no es en el fondo que él crea efectivamente que la solución es el diálogo democrático, sino que esa apuesta de Capriles tiene que ver con las propias diferencias en términos de discutir un liderazgo con Leopoldo López. La radicalidad de Leopoldo López en un momento sirvió para minar el liderazgo que tuvo Capriles como el candidato presidencial. Recordemos que cuando muere Chávez, Capriles asume la candidatura de la oposición y es a Capriles a quien se enfrenta el presidente Nicolás Maduro por primera vez. Debemos recordar también que esa vez, producto de un conjunto de operaciones psicológicas de gran impacto, el presidente Nicolás Maduro gana por un margen bastante estrecho, un poco más de 12% de diferencia, a diferencia del triunfo que obtuvo en el año 2018, que fue mucho mayor, ¿no? Esto también es importante que nosotros lo digamos. Entonces, sin lugar a dudas, Capriles y Radonsky, representando sectores oligárquicos muy poderosos económicamente, con enormes vínculos a las transnacionales, ambos tienen una diferencia en cuanto a la agenda, ¿no? Y esa diferencia, insisto, hace que tengan actitudes y estrategias distintas. Capriles se encuentra en este momento apostando por una reconstrucción, por una reformulación del tejido democrático de participación de la oposición como una manera de disminuir el apoyo que tiene en sectores muy radicales de la oposición Leopoldo López, ¿no? Se trata, insisto, en mi criterio, más en una situación de conveniencia política producto del enfrentamiento de esos dos liderazgos que, mucho más que sea una certeza democrática por parte de Capriles Radón. Un caso aparte es el caso de Juan Guaidó, ¿no? Juan Guaidó es primero en términos de clase completamente diferente de Capriles y de Leopoldo López, ¿no? Juan Guaidó no pertenece a ese grupo social, no viene de una tradición familiar poderosa, sino que es una consecuencia de esa agenda radical que en un momento determinado dirigió Capriles y que posteriormente dirigió Leopoldo López. Ahora, por supuesto, el origen de Guaidó, su condición social es completamente distinta. No obstante, ahí hay una diferencia importante y es que Guaidó, aprovechando el hecho de que Leopoldo López se encontraba primero en cautiverio y después en el exilio, ¿no? Recuerden que él huyó de la Embajada de España contando con la anuencia de la Embajada de España para evadir las condiciones de asilo político que tenía, también contando con el hecho de que Capriles Radonsky prácticamente se había retirado de su liderazgo político de la oposición. Juan Guaidó aprovechó esa circunstancia de la administración Trump que construyó el liderazgo de Guaidó, porque eso no hay ninguna duda. El liderazgo de Guaidó es una construcción de comunicación política, es una construcción financiera. Y eso ha hecho que Guaidó tenga un liderazgo que tuvo en su momento, y lo subrayo, pasado, pretérito, tuvo en su momento un gran alcance mediático. Sin embargo, en este momento, en las actuales circunstancias, los objetivos que trazó Guaidó, que era
el desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno de transición y el llamado a unas elecciones sin que concurriera el chavismo, esos tres objetivos fueron de tal forma un fracaso que indudablemente su liderazgo en este momento está por debajo del 4%, según las últimas mediciones a las cuales nosotros hemos tenido acceso aquí en Venezuela. Eso hace entonces que la pugnacidad de liderazgo esté entre Leopoldo López, que sigue estando en el exilio, que sigue manteniendo una agenda transgresora, ¿no? Que no está de acuerdo con el diálogo que se está dando en México, y un Capriles Radosky que está aprovechando la radicalidad de Leopoldo López para intentar replantear su liderazgo de la oposición y presentarse en lo que pudiera ser dos escenarios. Un primer escenario que puede buscar la oposición es el intento el año que viene de convocar, como corresponde a la mitad del periodo electoral, un referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro. O ante la posibilidad de que ese referéndum revocatorio no se concrete, sin lugar a dudas, es casi seguro que Leopoldo López esté buscando la oportunidad de ser nuevamente candidato presidencial en el momento en que corresponda, por supuesto, en el año 2025, que corresponde de nuevo la elección presidencial. La otra pregunta que te quería plantear relacionada a esta injerencia y a esta agresión sistemática que Estados Unidos ha tenido contra Venezuela es cómo está afectando el bloqueo que Estados Unidos aplica contra Venezuela en el cotidiano, en la vida cotidiana de los venezolanos. Mira, durísimo, durísimo, porque además es una acción compleja, ¿no? A mí me ha gustado mucho denominarlo como debe ser, ¿no? Son medidas coactivas, unilaterales, no son sanciones, porque desde el punto de vista del derecho internacional público, para que haya una sanción tiene que haber de alguna manera un pronunciamiento de algún organismo internacional sobre la violación por parte de un Estado nacional de un conjunto de principios del derecho internacional público, respeto a los derechos humanos, etcétera. Eso no ha ocurrido en el caso venezolano, a pesar de que ellos lo han intentado en la Corte Internacional de Justicia, lo han intentado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo han intentado en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, lo han intentado en diversos elementos, pero no lo han conseguido. Entonces son sanciones unilaterales. Ahora, esas sanciones están en el marco de lo que llamamos una guerra compleja híbrida, es decir, son sanciones, es guerra psicológica, es guerra económica, es un bloqueo unilateral, es violación del Estatuto de Roma, es medidas, acciones encubiertas, lo que llamamos Black Operation, que tienen que ver con atentados como el de agosto de 2018 o el intento de golpe de Estado del 30 de abril del 2019 o el intento también de desembarco de un conjunto de mercenarios, tal como sucedió en Haití recientemente, pagados para buscar generar una operación de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en el año 2020, ¿no? Entonces, un elemento complejo. Ahora, si vamos desde el punto de vista económico, hay varias cosas ahí que ver. Vuelvo, la primera cifra, 196.000 millones de pérdida directa, ¿no? De los cuales más de 64.000 millones de dólares ligadas a la actividad económica. Pero hay otros elementos adicionales, un ataque a la moneda, a la relación, a la paridad, lo que llamamos entre el bolívar y el dólar, que ha generado primero una escasez del signo monetario venezolano, segundo, un ataque hiperflacionario desde el año 2013 para acá contra la moneda venezolana, que va, y escucha esta cifra, mi amigo Héctor y los que nos escuchan, de más de 4.000 millones % contra la moneda venezolana. Ningún país en el mundo ha aguantado una inflación, ni siquiera la República de Weimar en la primera mitad del siglo XX en Alemania, ni siquiera Zimbabue, ni siquiera la propia Argentina cuando ocurrió ese ataque de hiperinflación que ustedes vivieron, ni siquiera el Brasil que estuvo antes de color de Melo, por ejemplo,
Ningún país ha aguantado un ataque monetario como el que nosotros hemos aguantado. Eso, por supuesto, tiene consecuencias humanas, más de 40.000 muertos venezolanos, que tiene que ver con adultos que sufren de enfermedades hipertensivas, cardíacas, oncológicas, problemas de transfusión, diabetes, problemas renales, que han sido imposibles comprar insumos o que habiéndose ejecutado la compra se congelan los recursos económicos y no llegan eso, ¿no? Entonces estamos hablando de una paralización del aparato productivo. Estamos hablando que las licencias de producción de los pozos petroleros en Venezuela son todas canadienses, francesas, alemanas, inglesas, norteamericanas, ¿no? Y por lo tanto, entonces la sustitución de válvulas, taladros, tuberías, componentes de la industria petroquímica han estado paralizados. Agrégale a eso el control de activos petroquímicos nuestros como monómeros en Colombia, que era una gran fuente de ingresos para nosotros, o refinerías en el Gran Caribe, ¿no? O en el caso mismo de Argentina, como pasó, por ejemplo, con la petrolera PDVSA y los recursos que nosotros teníamos ahí, que el gobierno de Macri también procedió a controlarlo. Entonces estamos hablando de un impacto de enorme trascendencia en términos económicos. Imagínate lo que eso significa en términos psicológicos, ¿no? La construcción de una matriz en el venezolano de que aquí no hay futuro, de que no hay opciones, buscando crear lo que llamamos el efecto Peter Pan, es decir, un efecto de migraciones forzadas que también nosotros hemos venido desmontando, ¿no? Es la tesis de que en Venezuela no se puede vivir, que los venezolanos vivimos en guerra. Mira, y tú me ves a mí en mi casa, yo estoy haciendo la transmisión desde mi casa, no hay ruidos de metralleta, mis hijas están tranquilas en su hogar con su madre, eh, yo tengo una vida absolutamente normal, fuera de las condiciones de agobio económico, pero nosotros los venezolanos no nos estamos matando entre nosotros, no hay una guerra civil, aquí no hay más de 100 muertos al día como sucede en Colombia o en otras partes del mundo. Pero sin embargo, los medios de comunicación dicen que los venezolanos nos estamos matando, que aquí hay una situación de precariedad enorme y bueno, indudablemente ante eso nosotros estamos actuando. El gobierno de Nicolás ha optado por flexibilizar el uso del dólar como una opción para atender las carencias que la hiperinflación y el ataque a nuestra moneda, a nuestro signo monetario está generando. Nosotros hemos venido proponiendo la utilización de un criptoactivo, el Petro, que tiene un sustento en las reservas cuantiosas de petróleo que nosotros tenemos y las reservas en oro, como una opción, por una parte, de evadir el control que los Estados Unidos, lo que yo llamo, las grandes potencias, tienen a través del sistema SWIFT que controla todas las transacciones financieras, ¿no? Y nosotros hemos venido apostando por el petro como una manera de evadirlo y como una manera de movilizar de nuevo la economía venezolana, que sin duda, Héctor, no lo podemos negar, ha sido contundentemente afectada por esta asfixia. En ese marco, y ya cerrando esta charla por hoy, seguramente te convocaré en otra ocasión para seguir charlando y que nos sigas explicando lo que pasa allí, lo que pasa en la región. En algún momento tendremos que hablar de la influencia de Colombia sobre Venezuela y de la agresión que se ha desatado desde Colombia como un puerto de Estados Unidos y hacia Venezuela. Pero ahora, para cerrar esta charla, te quería preguntar también, en este marco que tan bien describiste, ¿cómo está enfrentando Venezuela la pandemia que asola a todo el mundo y que nosotros en la misma Argentina lo estamos viviendo de manera muy dura? Pero mira, yo no puedo dejar de nombrar en ese contexto de guerra compleja el impacto de Colombia. Colombia está jugando un papel de proxy war, de guerra sustitutiva, sin lugar a dudas. Ante la imposibilidad de los Estados Unidos de asumir lo que sabemos que es su estrategia de desestabilizar el gobierno de Nicolás, han apostado por utilizar a Colombia como un elemento sustitutivo, aprovechando la condición de socio global de Colombia de la OTAN.
desde Colombia, y particularmente tú lo sabes, yo lo vivo, yo soy diputado por un estado que es fronterizo con Colombia. Los 2.219 kilómetros de frontera que tenemos con Colombia, mi estado tiene casi la mitad, 685 kilómetros. Es el estado que más frontera tiene con Colombia. Y es desde ahí donde se han producido la mayoría de las agresiones, el elemento paramilitar. Y como parte de esa guerra compleja está el tema del COVID-19. Mira, nosotros lo vivimos el año pasado. Los primeros casos eran casos de venezolanos que eran puestos en la frontera entre Colombia y Venezuela en autobuses que habían sido utilizados para trasladar a enfermos de COVID. De tal manera que te puedo dar una cifra que yo recuerdo. Un día me tocó, yo era secretario de frontera del estado Zulia y me tocó moverme hasta la frontera porque teníamos 1.100 venezolanos en la frontera. Cuando le hicimos la prueba, nada más y nada menos que 700 venían positivos de COVID. Cuando le preguntamos por qué eso, yo decía, bueno, que nosotros nos trasladaban y esos autobuses donde nos trasladaban a nosotros eran autobuses donde trasladaban a los enfermos de COVID en Colombia. Es decir, un intento de generar una guerra sustitutiva a través de Colombia, pero una guerra biológica, bacteriológica en este caso, ¿no? Y eso buscando generar una situación de caos ante el agobio económico. Bueno, nosotros hemos hecho malabares. Ahí hay que reconocer el apoyo del gobierno chino, del gobierno ruso, del gobierno cubano que nos han provisto de vacunas, y también debemos reconocer los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro para poder pagar esas vacunas. Esas vacunas no llegan de gratis, es decir, a pesar de la colaboración del gobierno chino, del gobierno ruso, del gobierno cubano, son vacunas que nosotros tenemos que pagar con recursos que tenemos, porque nosotros tenemos recursos, todavía tenemos reservas. Nosotros estamos haciendo ventas escondidas de petróleo por oro, o estamos vendiendo oro buscando recursos, generando operaciones de triangulación sumamente complejas para que no sean visibles y no puedan ser congelados los recursos. Y así es que estamos comprando eso. Nosotros ahorita estamos en un plan de vacunación masivo, muy importante. En mi estado, por ejemplo, estamos poniendo cerca de unas 2.000 vacunas día, ¿no? Pero también tenemos sumas dificultades. Nosotros no hemos llegado ni siquiera al 40% de la vacunación de la población, y eso tiene que ver con esas condiciones de agobio. Pero el gobierno venezolano está enfrentando eso. Hemos creado una cantidad de centros de vacunación abiertos al público. Hemos creado un sistema, como tú debes saber y los que nos escuchan, nosotros tenemos un sistema electrónico que es el sistema Patria. Ahí hay casi 14 millones de venezolanos inscritos en ese sistema. Eso nos permite saber en dónde está ubicado el venezolano, cuál es la característica de su núcleo familiar, cuáles son las necesidades que tiene, y a través del sistema Patria nosotros lo estamos convocando. Ahí sabemos si fueron vacunados, quiénes del núcleo familiar pueden haber estado sufriendo o son más propensos de sufrir el COVID, y llevamos un control electrónico sistemático sobre el principio de la Big Data, ¿no? La Big Data no es todo malo. Nosotros la estamos utilizando para hacer un acompañamiento en una política pública, en este caso una política de vacunación, que insisto, se está haciendo con todo el esfuerzo y que nosotros esperamos poder llegar al 40-45% de la población vacunada en lo que resta de año, contando de nuevo, insisto, con el apoyo de los cubanos, con el apoyo del gobierno chino y con el apoyo del gobierno ruso, que ha venido aportando sin lugar a dudas en esta lucha que tenemos tanto el presidente Nicolás Maduro como todos los venezolanos que defendemos la soberanía de este país. Muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo. Para los que se suman después, estamos charlando con Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, historiador, intelectual, y quien fue miembro de la representación de Venezuela en Argentina durante mucho tiempo. Juan, quedamos en contacto y seguramente seguiremos charlando. Gracias, Héctor. No solo lo que pasa en Venezuela, sino lo que pasa en Saludos a vos y un gran abrazo a tu niña. Gracias, abrazo grande. Cuidado.